Hola cabros, ¿cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy y continuamos comentando todas las películas del Max Steel original. Y en esta ocasión vamos por la segunda película, la cual se llama Max Steel, el dominio de los elementos. La segunda película en esta saga de películas de Max Steel, y una película que prácticamente ya dejó completamente de lado todo lo que tenía que ver con la serie original. Siguen obviamente la misma historia de la película anterior con los mismos personajes, pero ahora tenemos un compromiso muy distinto, teniendo muchas mejoras también como muchas fallas. Empecemos con las mejoras, o sea con lo bueno. Una cosa que me quejaba mucho de la película anterior era precisamente su animación. Todo el mundo siempre busca la misma excusa de que sabes que la película es vieja, ¿verdad? Pues aquí no tenía salvación, porque incluso para el año en el que la película salió, los efectos no le beneficiaban, nunca fueron buenos efectos. Aún si se esforzaban con la cinematografía o con el tono, de todas formas era algo muy incómodo de ver, a pesar de que uno se acostumbrara ya con el tiempo. Pero en esta película sí que hubo una mejora. La animación es muchísimo mejor que la película anterior, a pesar de que sea como que la misma animación como de, entre comillas, baja calidad, pero está muchísimo más presentable y luce mejor muchas cosas. Ya no hay cosas atravesándose, ya los bosques se ven como bosques, y sobre todo tenemos más personajes que se ven distintos, o en el mejor de los casos les tapan más las caras. Háblese de los científicos, háblese de los soldados, o háblese de cualquier persona que no sea los protagonistas, hacen movidas más inteligentes para que no se echen la culpa con el bajo presupuesto. La música en este caso nunca dejó de ser buena, y a pesar de que sea un reciclado de la película anterior, tiene 2 o 3 piezas tal vez más que la película original, pero de todas formas las que se reciclan se siguen utilizando de una buena manera. Hay una canción con pianos que nadie menciona y en esta película aparece cuando Max y su padre se hablan. Es una de mis piezas favoritas, de verdad me encanta, es dramática, es tensa, es misteriosa, terrorífica, parece soundtrack de película de terror. El tema principal, o al menos el por ahora tema principal de Max Steel, sigue siendo utilizado de muy buena manera, y en esta película del puro inicio con una excelente escena de deportes extremos queda a la perfección. Una excelente entrada para esta nueva entrega. Y como en la anterior película nos habían establecido a Psycho y a Biocom como los villanos, aquí tenemos un nuevo villano que tiene mucho que ver con la película anterior, lo cual es hasta cierto punto sorpresivo, porque en este tipo de películas cambiamos y cambiamos de villano, como en las películas de Equestria Girls o de Barbie, pero en este caso Elementor resultó hasta cierto punto muy interesante con su interacción entre Biocom y su propia identidad, con un cambio radical de diseño que a mí personalmente me gustaba más el diseño que mostraron en la escena post créditos. Y no, como villano no es nada brillante, pero de eso vamos a ir a hablar más adelante. Pero resultó muy divertido ver lo diverso y brutal que es este villano, a pesar de saber el tipo de villano que es. Todo el rato que pasamos atrapando lo hace que la historia se convierta en estas clásicas de el gato tratando de pillar al ratón. Tenemos al equipo Steel tratando de conseguir los 5 isótopos, mientras que Elementor trata de conseguirlos para hacerse cada vez más fuerte. Entonces, aun si la película es mucho más corta que la anterior y no tiene la misma sustancia que la película anterior, lo hace muy llevadera, muy entretenida, y con las toneladas de escenas de acción que tienen, lo hacen mucho más divertida. Te aseguro que estos son los 50 minutos más divertidos de todo tu día al menos. Me gusta mucho de que el equipo Steel siga demostrando de lo capaces que son. En la primera película sí demostraban hasta qué punto podían aportar o que sí eran realmente un equipo, y en esta película creo que lo demostraron mucho más. Max Steel es la estrella, es el de los poderes y él mismo lo sabe, todo el equipo lo sabe, pero ahora Max se siente como que mucho más cómodo porque sabe que el trabajo no se lo tiene que llevar a él, y aún les deja tareas a Berto y a Kat. Siempre está pendiente de que no les pase nada, se preocupa mucho por ellos, al igual que todo el mundo. Pero repito, después de los eventos pasados ya sabe que puede confiar más en ellos, y ellos tienen más oportunidades para demostrar hasta el punto donde puedan llegar, ya que ellos no son superhéroes. Kat como que se siente menos genial, menos cliché. Con pequeñas cosas sabemos de dónde proviene ella, porque ella misma dice que creció en las calles y ella misma con cables resultó encender un avión de Entec. Nunca deja de ser amigable, nunca deja de ser chistosa y se preocupa por sus amigos, pero ahora se siente más humana, mucho más aterrizada, a pesar de que le sigan gustando los deportes extremos. Berto tiene mucha más presencia en pantalla y, como digo, se sigue sintiendo como el nerd tecnológico que uno se esperaría de este personaje, pero puede hablar de otras cosas, puede ser un bro, puede ser un pana. Y Max Steel como que no tiene el desarrollo que a mí me hubiera gustado que tuviera para hacer una secuela de la anterior película, pero cuando su padre aparecía era cuando las cosas, de nuevo, se levantaban. Ya más adelante vamos a hablar de por qué la película constantemente se levanta con pedazos, pero
vamos de a poco. Jefferson, a comparación de la película anterior, fue una mejora considerable. Ya no solamente es la víctima, o bueno, no siempre, pero joder. Pero cuando se transforma en ese padre de familia y empieza a hablar con Max sobre este mismo tema y se preocupa por Max, podemos ver de que los dos se quieren mucho. No es la típica familia de el hijo que odia al padre porque el padre lo trataba mal en su pasado, o cosas por el estilo, porque le habló mal a su madre, o lo culpa de cosas que no tienen nada que ver y hacen un relleno innecesario. Aquí lo vemos que por más que Max sea el hijo adoptivo, de todas formas ama mucho a su padre, estaría dispuesto a hacer todo por él, pero debido a que el trabajo los tiene constantemente ocupados, es que no se pueden ver. No es por cosa de que si quieran o no, simplemente no pueden estar juntos y el padre mismo se lo dice. Entonces cuando llega el momento en el que evidentemente lo arresta sin decirnos por qué lo está haciendo, es cuando cobra un poco más de peso, a pesar de que nunca lo desarrollan con el desarrollo que a mí me hubiera gustado. Se sintió de verdad, incluso cuando este mismo le revela el supergiro sorpresivo que yo siempre digo de esta película, Max es capaz de diferenciar una mentira mala a una mentira que siempre lo estuvo defendiendo. Y como digo, el giro sorpresivo de esta película no es un super giro sorpresivo que va a hacer que te caigas de la silla, pero es uno que se siente natural, fluido, no forzado, y con todo el contexto de los 5 isótopos tiene sentido. Pero ahora vamos con la parte que creo que muchos no van a soportar, la verdad, sinceramente. Pero para eso vamos a hacer nuestra transición de lo bueno a lo malo. Y nuevamente metemos a Elementor. Como digo, el personaje es imponente, es brutal, su diseño es memorable y cuando involucra los 5 elementos lo hace mucho más divertido y diverso. Cada vez que tiene un elemento, ya sea de agua, tierra, fuego o lo que sea, es cuando estamos siempre a la expectativa de él. Nunca sabemos qué es lo que puede hacer, qué poderes tiene, qué limitaciones tiene, lo cual nos mantiene atentos a la pantalla. Pero como digo, el villano no se sale mucho de lo que fue Viacom. Por una parte está el villano que quiere el mismo objetivo que Viacom, o sea, destruir el mundo para crear uno nuevo, para poder pararse sobre él, pero también está el hecho de que Elementor tiene 2 personalidades viviendo dentro de él, o al menos así lo hacen parecer. Es un personaje que, como digo, se ve simple al principio, pero a medida de que van dándole más matices y más cosas, como que se terminan contradiciendo entre ellas y queda algo medio revuelto, al igual como casi toda la película en su mayoría. Como digo, es entretenida, pero eso es todo. En cuanto a lo que tiene que ver con la historia, se queda muy corta al dejar muchas cosas interesantes de lado para dar paso a más transformaciones, para hacer más juguetes o para mostrar la próxima escena de acción. Primero que nada voy a mencionar esta relación extraña que hay entre Kat y Max. En la primera película nos mostraban que el equipo Steel era un grupo de amigos que se querían mucho, se cuidaban la espalda, pero hasta ahí llegaba todo. Sin embargo, en esta película vemos que Kat se preocupa mucho por Max, pero nunca hay nada entre ellos. Incluso al principio de la película hay una breve escena dedicada para que estos dos se miren, como si hubiera un montón de historia entre ellos. Pero nunca pasa nada en la película, entonces ¿para qué está eso ahí? Se hablan como si fueran los mejores amigos, lo cual en teoría sí son, se llevan muy bien, son buenos amigos, como digo, son un equipo. Pero si van a establecer algo, no lo dejen ahí, desarróllenlo. Lo mismo pasa con las miles de ideas que lanza. Nuevamente en esta película resulta de que no tenemos ideas claras con respecto a lo que pasa aquí, y esta vez es en muchos más aspectos. Por ejemplo, seguimos sin saber cuántas armas puede cargar Max Steel. Aquí como que ya hay más cosas, más armas que tienen que ver con sus misiones, pero también son súper limitadas y no sabemos cuándo las puede ocupar. Ocupa miles de veces este rayo láser que tiraba bombas de repente, y el super salto lo utilizaba 2 veces. Como que aquí sí dan una explicación de que son más limitados, pero ¿hasta qué punto? Y ahora resulta incluso de que en esta película el acción turbo es inagotable y ya no depende de esto. En la primera película decían de que Max Steel tenía super fuerza, tenía la acción turbo, pero era limitado. Si a este se le acababa la energía, este se agotaba por completo. En esta película ocupa la acción turbo miles de veces y el único gran peligro es que se acerque Elementor porque se podrían destruir. Incluso hay un momento en donde Elementor tiene como telepatía. Esto ya no sé si es parte del personaje o no, pero si lo fuera, de nuevo, es de esas miles de ideas que quedan revueltas en la mezcla, pero solamente se quedan ahí. Los elementos, todo bien, pero llegaba un punto en donde este personaje sabía mucho más de lo que ya sabía en un principio. Y todo esto nos lleva a mi principal problema que tengo con esta película, y esa sería la misma duración, y eso involucra el ritmo. Como digo, esta película dura 50 minutos, 52 minutos exactamente, incluyendo los créditos. La película anterior duraba un poco más de 1 hora, y yo siento que esta película, al ser solamente entretención pero teniendo muchas ideas que podía implementar, tenía que haber durado
mínimo hora y media. Yo entiendo, la historia puede ser simple, puede ser sola acción, pero la película se siente como si fuera un capítulo de relleno en una miniserie. Y se condenan a ellos mismos porque tienen miles de cosas que implementar en la película, pero simplemente los mencionan. El tema de la adopción de Max, los secretos de Entei, quién es Elementor, por qué crearon estas cosas con los 4 elementos y sabían que eran peligrosos en las manos equivocadas. Son cosas que quedan muy de lado porque, como digo, tienen que mostrar el siguiente traje de Max, la siguiente evolución para seguir sacando más juguetes. Esta sí que se siente como una mala forma de sacar juguetes y solamente eso. La primera película tenía eso a su favor, la historia tenía pequeños elementos que simplemente la elevaban, incluso tenía un mensaje de no maltratar el medio ambiente. Esta, por el contrario, utiliza la historia para pasar de una escena de acción a la otra. La pelea final incluso va bien con todas las peleas mano a mano que a mí me encantaron de la película anterior, pero cuando ya se va a dar el remate se volvió muy repetitiva y le quitó demasiada emoción para mí. Entretenido, sin lugar a duda, pero extremadamente vacío en su mayoría. Pero bueno, resumiendo, el dominio de los elementos a mí al menos me decepcionó hasta cierto punto, porque yo la recordaba mejor. Tiene toneladas de acción, tiene evolución de personajes, no tanto como el que me gustaría, y si quieres ver una película con pura acción que sea cortita, con un villano interesante, diverso e impredecible, el dominio de los elementos es tu tipo de película. Pero por el contrario, si estabas esperando una mejora a comparación de la película anterior, que en realidad sí es una buena película, esta por el contrario se queda como algo que es entretenido, pero nada más. Nada más. Mi calificación final para Max Steel y el dominio de los elementos es un 6 de 10. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame, ¿qué te pareció personalmente el dominio de los elementos en tu opinión personal? Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir. Yo soy Crash Willy, les digo hasta pronto. Nos vemos. Chao.